La primera reflexión es después de la independencia, la génesis defectuosa de la República Mexicana, pero después de la independencia, el gran fracaso de México se da precisamente en el Cerro de las Campanas. Siempre lo así y lo discutíamos, ¿no? En el Cerro de las Campanas no solo se fusiló a Maximiliano de la Buena Mejía, sino se acabó con la democracia. ¿Por qué? Porque de ahí emerge un partido liberal triunfante y no vuelve a haber competencia y no vuelve a haber alternancia en el poder hasta el año 2000. Como ya había señalado Manuel Ofelia, es el origen del bipartidismo. En 1867 empieza el bipartidismo mexicano y Mazzín consideraba que eso había sido el daño más grave para el sistema político mexicano. Y de ahí se desprendía lo social, porque efectivamente en una democracia en donde se está en manos de un solo partido, pues definitivamente lo social no está al arbitrio de quien gobierne, no de la voz de los supuestos representados en la democracia, ¿no? El otro gran quiebre que él señala es en Chihuahua, es decir, Mazzín también por eso hace hincapié en esa formación del norte de Chihuahua y luego el fracaso de la revolución. La revolución mexicana fracasó como tal, en el sentido de que Francisco I. Madero, cuando lanza su proclama, él lo que buscaba era la formación de un Estado democrático, un Estado donde hubiera elecciones, donde hubiese lucha de partidos, de varios partidos, y además es lo primero que hace. Bueno, ustedes que cuando el triunfo maderista de la revolución maderista, lo primero que hace Madero es convocar elecciones, él se retira, ni siquiera ocupa la presidencia, ya se ha discutido si fue un error o no, pero bueno, él deja un presidente, se queda un presidente interino y él se lanza a hacer campaña por todo el país, y hay elecciones y la gente vota por él y triunfa. Con el asesinato de Madero empieza una nueva lucha, que es precisamente la lucha con la que acaba la parte de Chihuahua. La lucha es en este momento, no contra la revolución maderista, sino con la lucha de caudillos que viene después, cuando el saqueo de Chihuahua, cuando el quiebre de la economía, y ahí se acabó todo. Es decir, es el otro gran momento en que México perdimos la oportunidad de formar un Estado democrático, un Estado de Derecho, una estructura democrática. Y finalmente, claro, el último momento es el que a él le tocó ver, como señala también aquí la maestra y Gonzalo en Río Seco. Pues es obvio que hay un desencanto absoluto hacia lo que se está viviendo y se vislumbra, porque a él le tocó vislumbrar apenas, ¿no? El cambio de partido en el poder como una posibilidad de formar finalmente un Estado democrático. ¿Por qué? Porque dentro de todo, y a reserva de quien diga que no, pero sin ser la perfección hasta la fecha, la democracia sigue siendo el sistema que mejor garantiza, o que puede garantizar mejor, los derechos humanos y una mejoría social. Y al hablar de lo social nos estamos refiriendo al estado de las cosas, a la distribución de la riqueza, a la cuestión de la justicia, también a la impartición de justicia. Todo eso pues solo se da en una democracia. Si no se tiene la democracia, pues se tiene lo que padecemos, ¿no? La injusta distribución de la riqueza, la impunidad, la corrupción, etc. Yo creo que ya ni conota nada de tanto decirlo, ¿no? Pero entonces eso es una preocupación del autor, y creo que lo expresa muy bien a través de sus momentos históricos que maneja en la novela. El espíritu humano, el vigor del ser humano. Y él hacía una analogía muy interesante con Luis XVI. Decía que Luis XVI permitió que mataran a su guardia suiza y pues se escondió en un sótano en vez de agarrar un fusil y cargar la bayoneta para defenderse. Cobardemente se refugió en un sótano. Y decía Mazzín, decía que el abuelo de Luis XVI, Luis XV, ya viejito, cuando hubo una amenaza de invasión de los austriacos, le dijo al mariscal: deme un fusil, yo quiero también ir a pelear ahí en la línea de batalla. Le dijo: no, usted lo necesitamos como rey, no lo necesitamos como soldado. Pero se ofreció. ¿Y qué cosa? Porque se enfría la sangre de las personas, porque llega ese enfriamiento y se pierde ese vigor para defender lo que verdaderamente debe de ser defendible. Y en Río Seco
vemos nosotros a ese Gutiérrez, a esa saga ya acabada, sin vigor, totalmente pesimista, que no tiene ya abólico, ya no tiene la voluntad ni de hacer dinero, ni de crear poder, ni de nada, sino de vivir una vida gris y nomás a ir tirando poco a poco. Yo creo que eso también es una de las cosas que también le hacía mucho, que le causaba una neurosis al maestro. Y el padre de Macín era metodista. Entonces la madre católica y Macín como hijo, yo creo que entró en ese conflicto y no lo retrata en Agnes, porque hay un pasaje ahí donde Agnes, donde Gutiérrez le menciona a Agnes en Río Seco, le dice que están discutiendo acerca del purgatorio, y entonces Gutiérrez le dice objetivamente, búscalo en Macabeos, es el libro que está en la Biblia católica, donde se justifica la existencia del purgatorio. Y bueno, eso también el rito triobotino, que era un rito bello en latín, en la lengua latina, y se le desnudó, y ahí mismo dice que en boca de Agnes, si mal no recuerdo, dice que estaban, en vez del canto gregoriano, que es maravilloso, que es un canto que le da el espíritu, estaban dos viejitas con una voz destemplada cantando horriblemente una canción que más parecía de radio, y ahí viene en Río Seco. Y entonces era crítico, apegado a la belleza, apegado a esa tradición. No era tan conservador, no era tan, era más modernista, respondía a la iglesia posconciliar, definitivamente, pero sí añoraba la belleza del rito católico latino, del viejo Ormus, que era la misa tridentina. Y también eso está en UNESCO. Si quieren hablarlos. Sí, es que si nos salimos del texto y nos vamos al personaje, a la persona, el autor siempre hay contradicciones, ¿no? Porque curiosamente, ahorita que veía Gonzalo, Liceo Macín era muy conservador, y era muy religioso, pero no iba a misa, es decir, su religiosidad tenía otro sentido, y efectivamente en este texto sobre todo expresó muchas de sus dudas sobre cuestiones que para él siempre fueron trascendentes y que uno a veces no. Yo me acuerdo en aquellos años, hace muchos años, estoy hablando de esto, desde que empezamos a discutir estos temas, yo no veía por qué para él eran tan importantes. Creo que ahora lo entiendo, ¿no? La idea del destino o el libre albedrío, es decir, los hombres tenemos un destino ya marcado por Dios, y discutíamos mucho en ese sentido toda la tesis calvinista de los elegidos, ¿no? O realmente el libre albedrío, o se podía ganar la gloria por acciones, ¿no? Eran discusiones que a veces pensábamos, ahora sí que discusiones bizantinas, pero ciertamente era algo que le preocupaba muchísimo. Lo mismo, yo recuerdo y le preocupaba tanto que, por ejemplo, en Sueños sin epílogo, para todo este personaje de Agnes y todo, bueno, consiguió entrar. Mi familia es metodista, y a través de otra amiga también pues, fue a varios servicios religiosos en templos metodistas, desde templos metodistas conservadores, que los hay, templos metodistas menos conservadores que existen en esta ciudad, y sin embargo siempre él seguía apegado al catolicismo, reconocía, él pensaba que había algunas cosas muy buenas que tenían las iglesias evangélicas, los metodistas, pero él seguía apegado en ese tradicionalismo católico, aunque pareciera que no, y aunque fuese crítico también de la iglesia, más no de la religión, que es muy diferente, ¿no? Entonces era muy crítico de la iglesia, muy crítico de la iglesia católica, más no del hecho religioso en sí, y creo que esa preocupación se nota mucho en la novela, sobre todo, por ejemplo, en toda su obra, y en esta novela también, algo que nosotros mismos hemos discutido, el bien y el mal.